El lago Chapo es el único lago de la comuna de Puerto Montt. Es literalmente un paraíso escondido tras las montañas. Su cuenca de irrigación forma parte de la Reserva Nacional Yanquihue y del Parque Nacional Alerce Andino. No obstante, el lago Chapo no integra ninguna de ellas. El lago Chapo oculta muchos secretos. Durante más de 30 años, el lago Chapo ha sido saqueado y su equilibrio físico, mecánico y ecológico destruido. Su biodiversidad ha sido desplazada o eliminada. En la actualidad, todas sus playas están agrietadas y cada año que pasa aumenta la fracción de su territorio que colapsa y se viene abajo, afectando propiedad privada y las áreas protegidas que rodean la cuenca, supuestamente protegidas por el Estado. Y todo para generar 1000 gigawatts hora al año de energía eléctrica. Por primera vez, miembros de la comunidad del lago Chapo y de Puerto Montt relatan de primera voz su experiencia e impresiones sobre este cuadro. Mis dos abuelos han vivido acá siempre. Yo siento que la gente que viene acá al lago viene a ver el lago, ¿no? O viene porque está la reserva o el parque de Sandino. Pero no es porque alguien venga así como a ir a la cafetería. La pregunta es, ¿qué se requeriría que pase para que el humedal renazca? Naturalmente, así como desapareció en 5 años, si uno no interviniera, probablemente en 4 años, 5 años podría eventualmente recuperarse, autorrecuperarse. Primero que nada hay que preparar las condiciones para que haya un desarrollo turístico realizable, sustentable, digamos, porque en este minuto no están las condiciones. Lago Chapo, lo que le está sucediendo es un ecocidio. Trata el lago como un embalse, cuando es un cuerpo de agua que se mueve, que necesita poder fluir de manera natural, y eso no está pasando. La defensa del lago Chapo no es la causa de una organización o de una persona, es un sentimiento y pensamiento de muchas personas. A continuación, el relato de las primeras personas que vencieron el miedo y se atrevieron a dar su testimonio. Antonio Asensio y soy de Lago Chapo. ¿Tú integras una familia de gente histórica acá en Lago Chapo? Exactamente, mis dos abuelos han vivido acá siempre. ¿Tú podrías decir que en Lago Chapo hay un proyecto de turismo en desarrollo, consolidado? Que yo sepa, no. No hay nada como consolidado. No. Ya. ¿Tú puedes decirme que la comunidad acá vive el turismo en el Lago Chapo? No, yo creo que nadie vive del turismo. Yo creo que es como diciendo que viven del turismo es una palabra mayor. Que sea medioambiental, sí. Ya. Porque se ve que de repente el lago sube, de repente baja. Como que no tiene como esa actitud de la cuota del agua, como dicen. Claro, claro. O sea, cuando el lago baja, ¿eso qué provoca visualmente? Es que cuando baja se ve horrible, Ya. se ve feo. Ya. Finalmente, respecto al turismo, según tú, ¿qué debería pasar para que en el Lago Chapo emerja el turismo como una actividad económica seria y responsable? Yo creo que quizás se puede trabajar más con la comunidad y ver detalladamente qué se puede hacer, po. Porque viendo que la comunidad en sí se meta en eso, podríamos hacer algo, po. Porque siempre, como dicen, que todo lo que viene del entorno de aquí en Lago Chapo, la gente que vive acá
Yo creo que tiene que ver eso. Y ellos pueden trabajar en el turismo o sacarle provecho a esto, porque al final Lago Chapo es un lugar lindo, si no hay nada que decir. El turista viene acá, Es que, observa. es que yo siento que la gente que viene acá al lago viene a ver el lago, ¿no? O viene porque está la reserva o el parque de Sandino. Pero no es porque alguien venga así como a ir a la cafetería. Soy oriunda de acá de Lago Chapo. Nací y criada en el Lago Chapo. Nací, criada, vine de Río Blanco, viví toda mi niñez. Después me vine a Lago Chapo y seguí viviendo todos Ya. de los años que tengo. Un lago, un agua limpia, un agua bonita, se puede decir. Ya. ¿Usted recuerda lo que se llama un humedal que había en la zona de los Tocones? Los tocones sí, había muchos árboles. Después habían troncos que por eso fueron los tocones, que le ponían los tocones por los troncos que habían. Ya. Pero bueno, esos troncos después quedaron debajo del agua y parece porque no, poco se ven. Pero había más vegetación, Más había vegetación, sí. ya. Arbolitos, más cositas. Junquillares. Junquillares y todo, pero si todavía andan, de repente habían patitos ahí y todo, te das cuenta que esos llegan por las mismas humedales que hay. Claro, o sea, Lago. antes había más aves, Más aves, Ya. más. ¿Qué aves recuerda? Ave ¿qué te diría yo? De los patitos que se veían las garzas, unas garzas chicas blancas que se veían de repente, unas garcitas blancas, y eso. Pero había mucho más cosas también, pues, o sea, ¿Qué más había? ¿qué te diría yo? De todos los pájaros que son de costeros de los lagos, pajaritos. Pero ahora no veo nada, yo bueno, no sé. ¿Eso cuándo cambió? Más o menos, ¿en qué época? Eso ya cambió hace hartos años, que te digo yo, cambió después de eso. Que empezó a bajar el lago, O sea, cambió con la bajada del lago. con la bajada del lago, y después ya se van, Y- emigran después los aves igual, La bajada del lago es de la época de la central canutillar. de la central. O sea, Sí. Yo mira, ¿qué te diría que de Canutillar? Yo creo que de ahí empezó a cambiar el lago, con las bajas del lago. Y veo de repente un poco subidas del lago, pero ya no está a un nivel que corresponde. claro, el lago antes variaba de nivel de una altura a una bajada considerable o se mantenía más o menos No se constante. mantenía más o menos ahí donde está el camino. Lago Chapo lo conocí a raíz de una amistad que perdura. Mi opinión es que primero que nada hay que preparar las condiciones para que haya un desarrollo turístico realizable, sustentable, digamos, porque en este minuto no están las condiciones, no está la infraestructura que corresponde a un desarrollo turístico y por lo tanto cualquier intervención que no tenga las condiciones lógicamente va en menoscabo del sector mismo, ya que el deterioro es tremendo y la basura que dejan, aunque hay vecinos que
se preocupan de mantenerlo limpio, pero que es un trabajo tremendo que realizan aquellas personas que se dedican a limpiar, cuando eso debiera ser todo ya un proyecto de envergadura. Así que creo que no están dadas las condiciones para un desarrollo turístico al que se le invita a participar. Lo otro es voladero de luces de una empresa que quiere sacar provecho de esto nomás, como Colbún, teniendo había un restaurante, una fuente ahí de acercamiento, pero como le digo, no hay una infraestructura ideal como para desarrollar turismo sustentable. Está entre dos reservas, la reserva Parque Alerce Andino y la Reserva Nacional Llanquihue, y es parte de la Reserva Mundial de la Biosfera, y no se contempla el lago en sí mismo. Su protección está convertida en un embalse, y lo que trae consigo es un deterioro de todo su espacio físico, tanto del lago como de su entorno. Es nefasto perder un lago con sus características y convertirla en un embalse solamente para darle mayor valor, más que valor, es para enriquecimiento de una empresa. Entonces vemos cómo día a día nuestro lago y nuestro entorno está sufriendo de esta falta de parte del Estado, de preocupación de su riqueza hídrica, principalmente que tenemos acá, o de sus riquezas naturales más que hídricas. Científicos que se tienen que realizar para poder desarrollar un proyecto turístico sustentable, insisto en la idea, y viable, en la que primero se sienten las bases de qué es lo que se quiere y cómo se puede desarrollar con estudios científicos de las distintas universidades y estamentos que correspondan involucrarse en el tema. Yo creo que si no se tiene eso como base, es difícil pensar en un proyecto sustentable y viable. La central Canutillar opera a partir de un triple trasvase de cuencas. 1. El río Lenca es trasvasijado desde el Parque Nacional Alerce Andino hacia el lago Chapo. 2. La naciente del río Chamisa, el desagüe natural del lago, fue cortada al emplazar la barrera Chamisa. 3. De esa forma le quitaron al río Chamisa, en promedio, 47 metros cúbicos por segundo. Además, el río Blanco, tributario del río Chamisa,
fue reencauzado hacia el lago. Tres. Toda esta agua fue integrada al lago Chapo, embalsada y continuamente es trasvasijada al estuario del Reloncaví. Al intersectar el caudal entrante con el caudal saliente, es decir, toda el agua derivada al lago más el agua generada por este, menos el agua trasvasijada por la Canutillar, emerge un desbalance de alrededor de 20 metros cúbicos por segundo, obviamente en contra del lago Chapo. Este desbalance en contra del lago Chapo fue predicho por el IFOP antes que la central iniciara operaciones. Todo este tiempo la central Canutillar ha extraído agua desde el lago Chapo, por sobre la capacidad de generación de este y a tasas promedio de 20 metros cúbicos por segundo. Para entender lo que le pasa al lago Chapo, se hace necesario entender el sistema de trasvases de cuenca en que se basa la operación de la central Canutillar y, por tanto, el ejercicio del derecho de agua entregado a Endesa en los años 80, lo que ya fue explicado. A partir de eso, y a objeto de entender el proceso específico de daño ambiental que soporta la cuenca del lago Chapo, se hace necesario aplicar el enfoque causa-efecto o consecuencia y entender la naturaleza de cada una de ellas. La causa, la intervención de la dinámica hídrica de una cuenca lacustre, induciendo variaciones sobre el nivel de agua del lago hasta en 23 metros. La consecuencia, la alteración de la forma como se distribuyen naturalmente los componentes de la cuenca, como cauces, bancos de arena y el cuerpo de agua, en el espacio que ésta ocupa y, por ende, en la forma como se distribuye la configuración de masa y fuerza en el espacio cuenca. En suma, la consecuencia es el rompimiento del equilibrio físico-mecánico de la cuenca intervenida. Según el marco teórico propio de la geología, por ejemplo, los cauces que tributan a un lago poseen un nivel de base, el cual está determinado por el nivel del cuerpo de agua, o lago, al que afluyen. Se dice que un cauce está graduado o en equilibrio cuando no erosiona bajo su nivel de base y de esta manera, la cantidad de energía inyectada por el torrente a la base y paredes del cauce no pone en riesgo la integridad, tanto del cauce como de la zona de bosque aledaña. En la figura, el nivel de base corresponde a la línea amarilla. Si el nivel del lago disminuye, este equilibrio evidentemente se rompe. Bajo este escenario industrial, como ya se señaló, el caudal saliente del lago es manipulado respecto de su comportamiento natural. Dado un tiempo determinado, se extraen mayores volúmenes de agua, y dado un volumen de agua determinado, se extrae en tiempos menores. Los lagos de la Patagonia Norte varían en promedio, hasta en 2 metros. El lago Chapo
ha experimentado variaciones inducidas hasta en 23 metros. Esto, en definitiva, ha generado sobre la cuenca del lago Chapo lo que una persona común llamaría daño ambiental. En general, un estado de desequilibrio físico-mecánico respecto del estado previo a la intervención de su nivel de agua. En concreto, y según el CERNA-GEOMIN, más de 10 procesos de remoción en masa en abierto desarrollo. ¿Cómo llegó a conocer el lago Chapo? Bueno, yo soy visitante del lago Chapo hace varios años atrás, sobre todo después de la erupción del volcán Calbuco, que fue como fue el año 2015. Toda esta zona como que yo presentó mayor interés en conocer los afluentes del lago, los ríos y obviamente el cuerpo de agua, en este caso que es el lago. Y con el paso de los años he ido descubriendo nuevas rutas de trekking. He hecho ruta con amigos, qué sé yo. De hecho, estamos dentro de la Reserva Nacional Yanquihue en estos momentos, junto a un afluente del lago Chapo, que es el río Amarillo, que se junta con el río Este un poco más abajo y desembocan en el lago. El lago Chapo, lo que le está sucediendo es un ecocidio. Un ecocidio. Ecocidio. En simples palabras, tenemos impacto medioambiental súper grave. Yo tuve la dicha de conocer el Valle del Pitote hace un par de tiempo atrás y es impresionante cómo el río Pitote ha abarcado tanta orilla que tenemos paredes muy grandes donde árboles centenarios se están colgando. Árboles centenarios se están colgando. Donde hay rompimiento de la zona de equilibrio del nivel del río. Y eso no solamente ocurre en la orilla, sino del río adentro, muchos metros hacia adentro. Eso está pasando y lo que se ha visto en varios ríos también de acá de la cuenca del lago Chapo. Y el impacto que trae en esto también incluye la pérdida del poder hacer turismo. Son zonas que están agrietadas, el equilibrio hídrico del lago está desnivelado. Se trata del lago como un embalse.
cuando es un cuerpo de agua que se mueve, que necesita poder fluir de manera natural, y eso no está pasando. Por lo tanto, el estado medioambiental es grave del lago en estos momentos, algo que no se visualiza y se ve muy poco, porque así lo han querido también estas personas que están detrás de esto que sea. Hay un control sobre la información y también sobre las mismas personas que habitan acá. Sobre las mismas personas que habitan acá. Bueno, visto de las acciones como más, digamos, de importancia o principales, lo que se ha hablado siempre es como buscar un equilibrio de la cuota histórica, o sea, dejar el lago en un nivel, ¿cierto?, histórico, entre comillas, que permita el correcto funcionamiento del lago, ¿ya? Un poco difícil a mi parecer, yo no soy un entendido en el tema, no soy un ingeniero que pueda dar detalles técnicos de cómo hacer esto, pero el lago se le ha cortado la naciente del río de Chamisa, hay una barrera, igual me ha tocado conocer porque como he indicado, soy conocedor de esta zona y me gusta mucho el trekking y la aventura. Y logré conocer una vez la barrera del Chamisa y da pena ver cómo un río le cortan la naciente, o sea, donde el río nace y crece y se hace uno solo, todas las aguas convergen en él, eso desapareció. Eso desapareció. El daño que se ha hecho acá y las intervenciones son gigantes, o sea, tenemos ríos que se canalizaron por la montaña, ríos que vienen del Parque del Sandino, fueron canalizados para hacer tributo del lago Chapo. Canalizaron por la montaña, ríos que vienen del Parque del Sandino, fueron canalizados para hacer tributo del lago Chapo. O sea, si tenemos esa información como histórica, porque son años de este proceso, cuesta lograr mejorar el panorama. Sin embargo, yo creo que no todo está perdido y se pueden hacer cosas, y una de esas es la cota mínima histórica del lago, que es cota 240, si no me equivoco, que esa permitiría como, de cierta manera, detener un poco el avance de la erosión o del rompimiento de la cuenca. Bueno, a mi parecer, lo que he logrado conocer del lago y lo que hace una central hidroeléctrica, sobre todo la de estas magnitudes de lo que se ha visto acá, yo creo que está muy difícil. Hay que buscar un equilibrio del lago para poder asegurar que las personas que habitan en él o que quieren hacer turismo no expongan sus vidas a riesgos, tanto como socavones que se han visto o riesgos de los ríos que pueden crecer sus afluentes sin aviso. Varios factores que tienen que ser de cierta manera controlados. Entonces, a mi parecer,
Traté de hacer un estudio macro y micro a la vez para poder entender cómo se está comportando el lago después de una central que lleva muchos años en el sistema de aguas del lago. ¿Qué opinas sobre el desarrollo turístico del lago Chapo? Bueno, a mi punto de vista, el desarrollo turístico del lago es muy bajo en cuanto a servicios. En 2019, Colbún dio vida a la instancia llamada Mesa de Turismo y Fomento Productivo del Lago Chapo, cuyo objetivo es convertir el lago Chapo en un destino turístico de naturaleza. Según lo reconoció el Ministerio de Energía, en 2020, esta es una instancia privada y, por ende, sin control público y, por tanto, carente de las formalidades propias del nombre Mesa. En 2025, el Cernatur reconoció que el desarrollo turístico del lago Chapo es casi nulo, expresión de lo cual ni siquiera califica para implementar una ruta de servicios turísticos. Aún más claro, que a la fecha no están dadas las condiciones para declarar la zona como un destino turístico y de esa forma, reprobando el proyecto turístico de 6 años de duración de Colbún. Por lo que he logrado conocer, he visto un par de cabañas, un par de actividades, pero que en general es muy poco. Siento que es un lugar que se puede explotar mucho más allá, que podemos conocer y disfrutar de la naturaleza de otras maneras, haciendo, no sé, permisos de kayak, navegación en el lago de manera obviamente sustentable, con todo lo que la ley lo permita. Pero cuando uno llega al lago se ve como una playa o una orilla en realidad que está muy dañada por los vehículos, ya que pareciera que no hubiera un control. Entonces, como respondiendo de manera forma neta a la pregunta, siento que el desarrollo turístico en el lago es muy bajo, es muy poco. Está en ese aspecto abandonado.